Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. El Señor Jesús, antes de decir estas palabras, había dicho: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. La palabra original para velar es gregorio. Bienaventurados los siervos gregorios. Bienaventurados los siervos que velan. En este pasaje, el Señor Jesús nos compara con mayordomos. La palabra original también puede traducirse como administradores. Nosotros, todos, somos administradores. Alguien me dirá: no, pastor, discúlpeme, pero yo nunca asistí a la escuela de administración, usted está equivocado. Sin embargo, la Biblia dice que todos nosotros somos administradores de las cosas de Dios. Somos mayordomos de las cosas de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un dueño y un administrador? Pues la diferencia es esa, simple y sencilla. El administrador no es el dueño. El administrador simplemente tiene que dar cuentas de cosas que no son de él. Cuando la Biblia dice que nosotros somos administradores o mayordomos de Dios, significa que las cosas no son nuestras, pero tenemos que darle cuentas al dueño de aquellas cosas que nos ha dejado y nos ha encargado. ¿Qué cuentas vamos a dar de la esposa que Dios nos dio? ¿Qué cuentas vamos a dar de esos hijos que el Señor nos ha permitido tener? Y si nos tocó hacer algo en el templo, ¿qué cuentas le vamos a dar a Dios del culto que estamos dando? ¿Qué cuentas le vamos a dar a Dios del cuidado que estamos teniendo en el templo y de los trabajos que estamos realizando? El administrador cuida lo que no es de él, y nosotros somos administradores. El que inicia así trabajando en la obra de Dios, inició bien. El que inició creyéndose el dueño de todo, inició completamente mal. Pero la Biblia nos dice 3 características de un administrador. En primer lugar, dice aquí el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel? Y la primera característica de un mayordomo o de un administrador es que él debe de ser fiel a su Señor. En la Biblia hay un ejemplo de un administrador, de un mayordomo, al que lo iban a correr de su trabajo. Y antes de que lo corrieran de su trabajo, mandó a llamar a todos aquellos que tenían deudas con su Señor. Y le dijo: ¿cuánto le debes a mi Señor? Y le decían la cantidad, y él decía: pues anótale menos. Y así se ganó a toda esa gente. Así, cuando su Señor lo corriera, él iba a tener un lugar con los demás. Y este administrador deshonesto fue alabado por su Señor por la astucia que tuvo para ganarse amistades antes de que lo corrieran de su trabajo. Sí, hay administradores que trabajan para beneficio propio, para beneficio suyo, no para beneficio de su Señor. Son buenos para sí mismos. Sin embargo, el mayordomo debe de ser fiel. Hay administradores que sangran a la empresa. Como en la empresa puede sacar copias gratis, pues se lleva los libros de sus hijos y de sus sobrinos y allá le pide a la secretaria que le saque las copias. Si va a ser un viaje y la empresa va a pagar, se va al mejor hotel, toman los mejores taxis, al cabo que quien paga es la empresa. Y es un administrador que lo que hace
es simplemente saquear a la empresa. Un mayordomo fiel, ¿quién es? Un mayordomo fiel es el que hace lo que le dice su amo, el que hace lo que le han encargado. ¿Cuándo es cuando un mayordomo pierde? Cuando empieza a hacer lo que él quiere y no lo que Dios le dice. ¿Cuándo es cuando un mayordomo pierde? Cuando comienza a creer que él es el dueño de cosas que no son suyas, sino son cosas de Dios. Ese mayordomo indudablemente va a fracasar, porque la primera característica que Dios pide de un mayordomo es que sea fiel. Se habla de una segunda característica. El Señor Jesús preguntó quién es el mayordomo fiel y después va a decir y prudente. La palabra prudente también se puede traducir como previsor. Un mayordomo previsor. Como se acuerdan ustedes de la parábola de las vírgenes, que nos dice que unas de ellas eran prudentes y por eso llenaron a tiempo sus lámparas y no tuvieron dificultades cuando vino el esposo, y otras eran imprudentes, y como eran imprudentes pues no previeron las cosas y después vinieron las consecuencias. Un prudente es el que prevé las cosas. Esa es la segunda característica de un administrador. El rey Salomón, cuando construyó el templo, primero lo planeó. Y el Señor Jesús nos pone una serie de ejemplos. Nos dice que si vas a edificar una torre, primero miras tus recursos, no vaya a ser que te quedes con la torre construida a la mitad. Nos dice que si un ejército viene contra nosotros, primero calculemos nuestras fuerzas para ver si podemos hacerle frente a ese ejército, y si no, mejor vayamos y hagamos las paces con ellos. Eso se le llama planear, eso se le llama organizar. Imagínense un administrador mal administrado, un organizador mal organizado. Así es, el mayordomo debe de ser prudente, o sea, debe de ser previsor. Así que como hombres de Dios tenemos que ser previsores, tenemos que ver la realidad y a partir de ahí hacer planes, ejecutar todo desde luego en el nombre del Señor, porque nosotros somos administradores de Dios. Y la tercera característica de un buen administrador es que da la ración en su tiempo. Quiero explicar un poquito más esta frase. En la lengua original en la que se escribió la Biblia, existen dos palabras para decir tiempo. Una es la palabra cronos y otra es la palabra kairos. Cronos significa un tiempo consecutivo y un tiempo común. Por ejemplo, el tiempo de comer, cuántas veces comes. Como por ejemplo, el tiempo de dormir, cuántas veces duermes. Y la otra palabra griega para decir tiempo es la palabra kairos. En realidad se pronuncia keros. Keros significa un tiempo específico, como por ejemplo el tiempo de morir, cuántas veces te vas a morir. O como por ejemplo el tiempo de nacer físicamente, cuántas veces naciste físicamente. El kairos es un tiempo específico, es un tiempo especial. Es por esta razón que esta palabra en muchas ocasiones no se traduce como tiempo, sino que se traduce como oportunidad. Fíjense que ese pasaje de Eclesiastés, capítulo 3, que habla del tiempo, cuando fue traducido del hebreo al griego, en la traducción conocida como la Septuaginta, los traductores de la 70 tradujeron todo tiene su kairos. También significa para todo hay una oportunidad. Y el buen administrador, el buen mayordomo, sabe ver bien los tiempos, sabe ver bien las oportunidades. Y en esas oportunidades él sabe dar lo que se necesita, dar lo que hace falta. Y la palabra original
que se utiliza cuando dice que da su ración. La palabra ración es la medida que en ese momento se necesita. ¿Qué significa esto? Que el buen administrador sabe ver bien en qué tiempos está y sabe dar lo que en ese momento se necesita. En una ocasión escuché a un líder de iglesia insatisfecho que decía que nosotros, cuando llega una persona que tiene hambre, le damos un par de zapatos, y cuando llega alguien que no tiene zapatos, le damos una torta. La realidad es que el buen mayordomo de Dios sabe los tiempos que se están pasando y sabe dar la medida para los tiempos que se están viviendo.